Un cordial saludo a todos mis amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y desde Santiago de Chile quise hacer este video de esta manera porque hace unos días atrás tuve el honor de charlar y grabar con la doctora Ana María Vázquez Ois. Nuestro tema principal era el Antiguo Egipto, pero como siempre ella y yo nos desviamos de los temas que estamos hablando, pasamos a hablar de los cananeos. En ese momento, mientras hablábamos de los cananeos, se me ocurrió preguntarle qué opinión o qué información tenía respecto a la estela de Merneptah. Esta estela es popularmente conocida como la estela de Israel, porque los académicos en su gran mayoría dicen y aseguran que la línea número 27 sería la primera mención del antiguo Israel. Entonces, a mí se me ocurrió saber qué opinión tenía ella, porque ya en este canal hay una cápsula donde hablé de la estela de Merneptah, la analicé, mostré los jeroglíficos, pero este tema siempre sigue vigente porque, como les comento, en su gran mayoría la opinión es que esta estela es la primera mención de Israel. Yo soy de la minoría que aseguran que esta estela no sería la primera mención de Israel, no diría Israel la línea número 27. Entonces se me ocurrió, igual como en otro video, hacer mi explicación de este tema. ¿Para qué? Para que sea más sencillo comprender lo que quiero transmitirles. Entonces, antes de pasar al video con la doctora Ana María Vázquez, vamos primero a ver mi explicación y luego regresamos. Y esto sería lo que está escrito en la estela del rey Merneptah en la línea número 27. Antes de leer jeroglífico por jeroglífico, quiero comentarles que esta estela es del periodo del reinado de Merneptah, hijo de Ramsés II, del año 1210 antes de nuestra era aproximadamente, y que recién en el año 1896 de nuestra era es descubierta por el egiptólogo Sir Flinders Petrie. Otro dato importante es que los jeroglíficos se dividen en fonogramas, logogramas y determinativos. Dentro del grupo de los fonogramas están estos tres grupos. Los unilíteros, que serían signos que representan una sola consonante. Los bilíteros serían signos que representan dos consonantes. Y los trilíteros, signos que representan tres consonantes. Algunos egiptólogos o en algunos libros también los pueden encontrar como monoconsonánticos, biconsonánticos, triconsonánticos. Otro punto súper importante es que el egipcio medio no tiene vocales. Como conocemos hoy en día en nuestro abecedario, no estaban ahí. Entonces, si vemos una I o vemos una A, no son vocales, son semiconsonantes. Otro punto importante es el sentido de lectura. ¿Cómo se lee? Súper fácil. Hacia donde miren estos jeroglíficos con vidas. Por ejemplo, esta ave que representa un ave realmente, o este hombre o esta mujer, ellos están mirando para acá. Entonces aquí yo comienzo a leer. ¿Y el primer jeroglífico cuál es? El primer jeroglífico son estas dos plumas. Un unilítero que representa la Y. Luego tenemos este jeroglífico, otro unilítero que representa la S. Estos dos trazos en diagonal representan otra Y. Entonces, este unilítero y este unilítero representan una Y, ambos. Luego acá abajo tenemos este unilítero que es una R, que sería una boca. Luego seguimos acá al lado con esta pluma, este unilítero representa una I. Insisto, no es vocal, es una semiconsonante. Luego acá al lado tenemos un alimoche que representa una A, que tampoco es vocal. Y por último, nuevamente se repite otro unilítero, la R. Lo que ven aquí serían los determinativos. Los determinativos no se pronuncian, no se leen, son los dibujitos que nos muestran a qué se refiere lo que estamos leyendo antes. Este es un colectivo. Acá están los tres trazos que significan pluralidad, entonces es un grupo de hombres y mujeres extranjeros que andan por el desierto.
Lo que acá hacen la mayoría de los académicos es interpretarlo como Israel, pero si ustedes se dan cuenta hay dos R, no hay una L. En este tiempo no hay una L como tal. La L como unilítero en el Antiguo Egipto viene a aparecer en periodo de los Ptolomeos, en periodo tolemaico. Y acá les dejo un ejemplo para que puedan conocerlo y puedan entenderlo. Esto que ven aquí sería una L, este león. Entonces acá dice Isiriar, no dice Israel. ¿Qué es Isiriar? No tenemos idea, porque no hay otra mención de esto en otra estela o en otro lugar del Antiguo Egipto para que podamos hacer una comparación y podamos tener más antecedentes. No sabemos qué era Isiriar. Acá abajo, este es el cartucho de lo que Jean-François Champollion pudo descifrar en la piedra de Rosetta. Él pudo lograr el desciframiento mediante dos cartuchos, el de Ptolomeo y el de Cleopatra. Acá les dejo como ejemplo el de Cleopatra, para que puedan ver la L. Esta sería una K, una L, una I, una O, una P, una A, una D, una R y otra A. Diría Cleopatra. Esta es la Cleopatra de varias Cleopatras del tiempo de la era tolemaica. Entonces, como ven, lo de Israel es mera interpretación. Como tal, los jeroglíficos no lo dicen. Tampoco hay L y tampoco hay vocales, entonces tampoco tenemos certeza de que sea isiriar como tal. Lo estamos leyendo textualmente como los egiptólogos han logrado interpretar cada uno de los jeroglíficos, pero tal como les dije, no hay I y tampoco hay A. Pero si nos apegamos a la interpretación egiptológica, diría Isiriar. Lo de Israel, como les comento, es el intento por forzar el paso de los antiguos hebreos por las tierras del antiguo Egipto. Pero aquí no dice Israel. Cada uno que pueda seguir sus estudios es súper importante tomar un curso, aunque sea nivel básico de jeroglífico, porque si ustedes vieron, solamente leímos unilíteros y vimos determinativos. Esto está en un nivel básico de estudios de jeroglífico. Doctora, ya que toca este tema de los cananeos, hay gente que defiende mucho la postura de que estos cananeos son los hebreos de la Biblia. Incluso la estela de Merneptah, ya el hijo de Ramsés II, donde ahí sale en la línea 27, en jeroglíficos, literalmente Isiriar, hay un grupo bien importante que dice que ese Isiriar sería el Israel de la Biblia, pero hay un pequeño grupo de académicos que dicen que más bien no se sabe porque no hay una segunda mención de un tal Isiriar como grupo étnico. Entonces, decir que es Israel, el Israel de la Biblia, sería como muy forzado. Y tanto. Ya sabes que yo soy totalmente, se llama la historia, la estela de Israel, pero Israel no empieza a existir hasta que existe material arqueológico propiamente israelita, que es ya en el siglo VI antes de Cristo. Claro. Todo lo anterior es la de hierro. Claro, todo lo anterior es muy forzado. Ajá. Es más, incluso la traducción que hacen entre Sirfin Spitri y un filólogo, Spiegelberg, hay un relato en el cual se ve que, mira, la línea 27 dice Isiriar, ahí lo tenemos, es Israel, y esta noticia va a ser una bomba. Entonces, se ve forzada la traducción para poder acondicionarlo como una sensación de notición en la época. Bueno, date cuenta que el problema de Israel es que desaparecen Asiria, desaparecen de las 12 tribus de Israel, desaparecen las 10 primeras, no quedan más que 2. Y entonces el pueblo de Israel era anepígrafo y aprendió a escribir durante la cautividad de Babilonia. Hasta entonces, cuando ya vuelven a Israel, no hay ninguna fuente que justifique la existencia de los patriarcas de Israel. El problema de Israel es que siempre quiere justificar
su posesión de la tierra de Israel precisamente con estas pruebas que son totalmente aleatorias y que no llevan a ninguna parte, ¿no? Claro, y su intento de justificar que sí estuvieron en Egipto como lo dice el Éxodo. El Éxodo está totalmente inventado en el siglo VI. Yo, doctora, le comento que yo hice una cápsula para mi canal hablando de esta estela de Merneptah y para mí, ¿por qué no decía Israel y simplemente dice Isiriar? Y los académicos interpretan Isiriar como Israel, son interpretaciones. Me llovieron una de críticas, fue un judío a mi canal a decirme, ¿quién eres tú? Que tú no tienes estudio. El judío se molesta mucho cuando uno le desmorona esas pruebas que para ellos son sus evidencias que tanto atesoran. ¿Qué quieres que te diga? Ya acuérdate cuando di el curso este invierno, Ajá. que directamente no hay ni una sola prueba de esa existencia, ni de la migración de los hebreos, ni de los patriarcas, ni de Moisés. Es una tradición y la tradición está muy forzada. Claro. Entonces aquí ya concluimos, la estela de Merneptah, la línea 27 no dice Israel. Así que podemos estar tranquilos. No lo sé porque date cuenta que como hay muchas teorías, cada uno es como la existencia del Dios de Israel o la existencia de lo que queráis. Cada uno tiene su creencia que no se le puede quitar. Claro. Y yo siempre, cuando tengo que decir esto como cristiana, digo que hay que recordar que no se conoce la tumba de Jesús y no tenemos ningún esqueleto de Jesucristo. Luego también podemos negar la existencia de Jesús y no pasa nada. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Ni existió Moisés, ni Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Es lo mismo. Si tenemos la creencia y estamos felices con esa creencia, existió Moisés, existió Israel, existe Yahvé o existe Jesús. Ajá. ¿Me Claro, explico? y frente a lo que les diga no se va a poder hacer nada porque es una creencia que ellos atesoran. Date cuenta que, por ejemplo, la existencia del primer templo ya la negó Javier Alonso cuando escribió el libro sobre Salomón, y no hay pruebas de la existencia del pueblo de Israel precisamente hasta el siglo VI, por ahí. ¿Me explico? Incluso me acuerdo que una de las alumnas del curso de este invierno, pues decía que cómo es posible que en la estela de Ciro, en el decreto de la liberación de los judíos de Babilonia, no se nombrase al Dios de Israel. Digo, pues porque a Ciro ni le conocía, ni le interesaba, ni le importaba un pimiento. ¿Me explico? Él tenía su rey, su dios Aura Mazda, y citaba al dios de los persas, no tenía por qué citar al dios de los judíos. La gente cree que porque hoy en día sigue presente este Dios de los judíos como el Dios principal y el verdadero para ellos, es entonces el verdadero desde siempre. Cada uno tiene su Dios verdadero según su creencia. Para unos es Alá, para otros es Yahvé, para los otros es el Dios creador. Y lo que hay que pensar es pues que posiblemente hay una divinidad suprema que para los egipcios era el sol o era Amón. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, tanto mi intervención como la gran intervención de la doctora Ana María Vázquez. Les comento que aquí abajito en la descripción de este video en YouTube les voy a dejar un enlace de un artículo de Joseph Davidovich. Él ahonda muchísimo en este tema. Incluso él llega a mencionar que lo que
cometió Sir Flinders Petrie fue un fraude, porque alteró dos unilíteros, dos aves, uno es el búho, que es la M, y el otro sería el buitre, la limoche, que sería la alif. Los cambió. Entonces, ¿cuál era el propósito de Flinders Petrie, según Joseph Davidovich? Poder darle veracidad al relato del Éxodo, a que estos antiguos hebreos sí estuvieron en las tierras del antiguo Egipto o que eran conocidos por los antiguos egipcios. Entonces, todo aquel que esté interesado en este tema es súper importante que también profundice por el lado de la minoría, de aquellos que no están de acuerdo con que la línea 27 diga Israel. Recordemos que, como les expliqué, tampoco dice Israel, dice Isiriar. Entonces, ¿qué sería Israel? Una interpretación de los académicos. Así que yo sé que no todos van a estar de acuerdo. Ya me pasó en mi video anterior que cuando lo subí, vino un judío a atacarme directamente y muy feo, de una manera muy humillante, a los comentarios en YouTube. Yo sé que la mayoría de los judíos no va a estar de acuerdo, porque es la primera mención de Israel, o sea, es su tesoro, este descubrimiento. Como grupos de cristianos que salen del cristianismo y quieren volverse como estas raíces hebreas, del mesianismo, entonces también intentan darle veracidad a todo lo que tenga que ver con Israel. Yo lo puedo comprender, pero por eso les pido que tomen en cuenta la opinión de la mayoría, pero también la opinión de la minoría. Y a fin de cuentas ustedes van a decidir cuál es la interpretación que mejor les gusta, porque la idea tampoco es imponer una verdad. Yo les digo, según mis estudios del Antiguo Egipto y según mis cursos de jeroglíficos y de egipcio medio, el por qué no dice Israel y por qué solo es una interpretación. Entonces a esto quise sumarle esta opinión de la doctora Ana María Vázquez hoy, porque sabemos que la doctora tiene una experiencia enorme en todo lo que es el mundo antiguo, tanto Mesopotamia como el Antiguo Egipto. Así que espero sus comentarios aquí en YouTube. Si me ayudan a compartir el video también sería genial, y no se olviden de darle el like, el me gusta al video, para que pueda seguir creciendo y también crezca el canal y esta comunidad de Investigando la Historia se pueda expandir a muchas personas más. Así que les agradezco la atención, les agradezco el cariño. Si no estás de acuerdo, no dejes tu mala onda en los comentarios, simplemente cambia de video y listo. Es súper sencillo. Así que nos vemos muy pronto con otro video. Hasta luego.